Después de 9 años, al fin se le dará justicia a uno de los raperos más importantes y míticos de Latinoamérica. Su muerte estuvo envuelta de misterio y carga política, pues se decía que el mismo gobierno de su país lo mandó a silenciar para siempre. Esta es la historia del poeta de la muerte, Canserbero. Al caminar, la mente irme de este mundo amargo, sin terminar la misión por la que ando penando, la cual se trata de cantar lo narrado. Esta es parte de la canción de mi muerte del rapero venezolano Canserbero, cuyo fallecimiento ocurrió el 19 de enero del 2015 y sacudió el mundo de la música de habla hispana. Tyrone José González apenas tenía 26 años y ya era un fenómeno del rap, no solo de Venezuela, sino en toda América Latina. Pero la historia de su muerte dio un giro esta semana y parece que al fin se le dará justicia. Cantante, compositor y activista social, Canserbero nació el 11 de marzo de 1988 en la ciudad de Caracas, Venezuela. A los 4 años de edad, Tyrone se muda junto a sus padres José Rafael González y Leticia Oramas a Palo Negro en Macaray, donde pasa su infancia y adolescencia. Heredó de su padre el amor por la música, pues desde temprana edad escuchaban juntos bandas como The Beatles, The Who, Pink Floyd, The Rolling Stones, Led Zeppelin y Queen, entre muchos más. En 1997, con tan solo 9 años, tuvo que hacerle frente a un hecho que cambiaría su vida para siempre: la muerte de su madre. El joven Tyrone comenzó a refugiarse en la música, especialmente en el hip hop, y con solo 11 años adoptó como sobrenombre Canserbero, aludiendo su gran interés en la mitología griega, y especialmente en el perro del dios Hades, encargado de guardar el inframundo y de vigilar que los muertos no salieran y los vivos no entraran en él. A pesar de que a lo largo de los años adoptó numerosos seudónimos como el Chamo González, Catire, el último poeta hardcore o Índigo, Canserbero se convertiría en su nombre artístico por excelencia. Tyrone conoció a Black Kamikaze y al productor Afro Mac en el 99 y juntos formaron la banda Códigos de Barrio. Pero por falta de recursos económicos solamente pudieron grabar 3 temas. Fue en el año 2000 cuando Tyrone tuvo que afrontar otra desgracia que influyó enormemente en su música: el de su medio hermano. En ese momento, sus letras empezaron a verse influenciadas por géneros musicales extremadamente críticos como el hardcore y el hip hop de finales de los 90s. Mientras estudiaba, conoció a Marlon Morales, artísticamente conocido como Lil Supa, quien lo invitaría a formar parte del proyecto Básico, Base y Contenido, junto con otros artistas de la escena del rap venezolano y que más tarde se convertirían en la escuela del rap consciente. Asimismo, grabó un álbum titulado Can Masu, que tendría un enorme impacto en América Latina. En el 2010 lanzó su primer álbum en solitario, llamado Vida, junto con su gran amigo y productor KPU. Con este disco ganó el galardón al mejor artista hip hop en los premios Distorsión y el nombre de Canserbero empezó a cobrar fama en Latinoamérica. Está formado por 17 temas que invitan a la reflexión, inspirados en el rap consciente y que trata temas como la protesta social, el amor, la religión y que todavía hoy logran tocar el alma de quienes los escuchan. Entre ellos encontramos clásicos como Mucho Gusto, Aceptas, Pensando en Ti, Perdiendo la Fe y Ley de Hielo. Su segundo disco como solista fue editado 2 años después, en el 2012, y viene a ser una continuación del primero, por lo que Tyrone lo bautizó como Muerte. Cuenta con 14 canciones que lidian temas como la muerte, la violencia, el crimen y el desamor. Recordemos que el venezolano creció en un barrio pobre, donde hasta las niñas tienen que ser hombres. Y, como ya sabemos, tuvo que enfrentarse a la pérdida de 2 de sus seres queridos. Todo lo que le pasaba por la cabeza, Canserbero lo plasmaba en sus letras. Escribió temas como Llovía, Un día en el barrio o Mundo de Piedra, duras críticas a la situación social de Venezuela y sus problemas de violencia y corrupción. Como dice la última frase de Mundo de Piedra, la sociedad se pierde en una indetenible decadencia de valores. Canserbero era un joven extremadamente sincero y curioso. Se pasaba horas y horas leyendo y reflejaba su cultura en sus letras. Es épico, una de sus canciones más conocidas narra su viaje al infierno, tras saber de su hermano. En ella, el Chamo González hace referencia a Caronte, el barquero de Hades, a Canserbero y a los 9 círculos del infierno de Dante Alighieri.
A lo largo de sus discos, Can pretende hacernos entender que la muerte, tal y como él lo dice, no es más que una vida invertida, por lo que es recordado por muchos como el poeta de la muerte. Hasta hace pocos días, los hechos de Canserbero seguían siendo confusos, y pensábamos que nunca sabríamos qué pasó en realidad. La mañana del 20 de enero del 2015 se encontró el cuerpo de Canserbero y su amigo Carlos Molnar. Se dijo que Tyrone había a Carlos y luego se lanzó del 10º piso del edificio Andrés Bello en la ciudad de Maracay. El cuñado de Carlos, Guillermo Améstica, salió a decir a la prensa venezolana que Canserbero sufría de esquizofrenia y tenía problemas mentales, cosa que los familiares del rapero siempre negaron. Una de las teorías que se tejió sobre su muerte fue que el cantante pasó la noche en la casa de Carlos. En medio de la noche se despertó, discutió con él y lo apuñaló hasta dejarlo sin vida. Luego fue a la cocina y se lanzó por la ventana. Después de lo ocurrido, la esposa de Carlos y manager de Tyrone, Natalia Améstica, llamó a emergencias. La manera en que cayó Canserbero desde el 10º piso del edificio fue boca arriba, cosa imposible ya que las personas caen en línea recta. Además, él cayó lejos del lugar, como si lo hubieran empujado. Y los vidrios de la ventana eran como persianas, por lo que es casi imposible que se haya, ya que tendría que haber sacado uno por uno para poder lanzarse. El 14 de noviembre del 2023 se reabrió el caso. 8 años después de su muerte, el fiscal general Tarek William Saab, mediante su cuenta de X, dio a conocer que el Ministerio Público de Venezuela reabrió el caso del intérprete del hip hop, tras no poder esclarecer las circunstancias de su fallecimiento. Además, sostuvo que la orden de abrir el expediente respondió al clamor de familiares y amigos. El 2 de noviembre, la Fiscalía imputa a los hermanos Améstica. Recordemos que Natalia era esposa de Carlos Molnar y manager del rapero venezolano. El 23 de noviembre, el Ministerio Público de Venezuela ordenó la exhumación del cuerpo de Canserbero. De acuerdo con el fiscal, los resultados arrojaron que las lesiones que presentaba el cuerpo fueron causadas cuando Tyrone González Orama estaba vivo. Él se encontraba en estado de reducción esquelética. Se observó en la exhumación que dichas fracturas fueron graves y las mismas tenían reacción vital. El 30 de noviembre, Natalia y Guillermo Améstica, los presuntos implicados en el caso, fueron detenidos después de una intensa búsqueda. Estuvieron escondidos hasta que tuvimos que encontrarlos con las fuerzas policiales. Los psiquiatras que los entrevistaron determinaron que mintieron, que ocultaban información y que actuaban como encubridores, expresó el fiscal. El 4 de diciembre se realizó una autopsia psiquiátrica, la cual descartó que Canserbero presentara esquizofrenia. Con la información de la autopsia psicológica, los especialistas determinaron que esa teoría de enfermedad mental que alegaron los hermanos Améstica quedaba descartada y que fue el único elemento evaluado para que los órganos policiales y de la justicia de la época le atribuyeran, sin la experiencia médico-legal respectiva a Tyrone González, la autoría de este atroz crimen, y con ese exclusivo elemento, más otros muy deficientes elementos investigativos, se pretendió cerrar definitivamente el caso. Además, el fiscal añadió que esta investigación solo representó un 5% de lo que debe ser el avance de un proceso penal objetivo y veraz, porque solo mantuvieron una sola hipótesis de los hechos, descartando otros móviles. El 9 de diciembre, en conversación con Nicolás Maduro en su podcast, el titular del Ministerio Público de Venezuela reveló que su equipo sigue encontrando inconsistencias en la forma en cómo el rapero aparece en las fotografías de cuando cae. Es como si él estuviese durmiendo. Y eso es imposible cuando alguien cae de un 10º piso. Tras profundizar en la investigación, los órganos del Estado venezolano han encontrado indicios que contrarrestan la versión oficial del 2015. Para el 16 de diciembre, el Ministerio Público de Venezuela descartó que el rapero quedó 100% descartada la tesis de que se tratara de y se está imponiendo la tesis del por motivos económicos, dijo el fiscal general. Citando los últimos hallazgos del caso, aseguró que Tyrone González fue apuñalado antes de caer y recibió al menos un golpe con un objeto contundente que no corresponde con el lado en el que su cuerpo cayó. El 26 de diciembre, Natalia Améstica confesó el crimen. Después de las investigaciones realizadas por la Fiscalía de Venezuela y tras haber capturado a los principales responsables de la muerte de Canserbero, la ex-manager del rapero, Natalia Améstica, confesó haber apuñaladas al artista venezolano.
así como a su esposo, Carlos Molnar. El Ministerio Público de Venezuela compartió en redes sociales la confesión de Améstica, quien junto con su hermano, Guillermo, planeó el crimen, para hacer creer a todos que fue... Sentada en una silla, Natalia comenzó a narrar, frente a una videocámara, las escalofriantes escenas previas al fallecimiento de Cancerbero ante la justicia venezolana. Una noche que debió culminar con la grabación de un video del artista, terminó en su muerte. Guillermo Améstica llega al lugar, pero acompañado de autoridades del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional, quienes se encargan de modificar los hechos para aparentar que se trató de un... De esta manera, luego de varios años, se llega a la verdad sobre la muerte de este mítico personaje. Descansa en paz, Cancerbero.